el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hola a todos y bienvenidos. Como sabéis, soy Carmelo Sena, soy profesor de guitarra Suzuki y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que voy aprendiendo sobre esta fascinante metodología que es el método Suzuki. Y bueno, hoy, ya que viene el veranito, que ya nos quedan unas semanitas para terminar el curso, quería planear este capítulo o hacer este capítulo sobre el repaso. Sí que es verdad que hice, si no recuerdo mal, el capítulo 19, creo que es sobre el repaso ya en sí. Lo que pasa es que es un capítulo que hice andando, porque era la época que tenía muy poquito tiempo y grababa el capítulo desde la escuela hasta casa. Y bueno, no me acabo de gustar la calidad que quedó en ese momento, entonces voy a hacer un pequeño resumen, nada de un minutito o dos, de lo que dije en ese capítulo y voy a ampliarlo por si os fuera útil para este verano. Resumen rápido, es deciros que una de las bases de Suzuki es el repaso y que es súper importante, el tener en cuenta que todos los peques que están tocando el instrumento pues deben repasar todas las canciones que conocen. Si, por ejemplo, vamos a poner un medio que estamos en el volumen 2, a mitad de volumen 2, por ejemplo, pues el volumen 1 y parte de las canciones del inicio del volumen 2 deberían tocarlas mínimo una o dos veces al mes. O sea, digamos que en 2-3 semanas todas las canciones que conocemos deben haberlas tocado al menos una vez y a ser posible pues de una manera consciente, haciendo uso del repaso. Unas herramientas que os di en ese momento y os repito, son unas cuadrículas. Por ejemplo, imaginaros que hacéis una cuadrícula en un folio, entonces en la parte izquierda, en la columna izquierda de la cuadrícula, pondríamos todas las canciones que queremos repasar. Pues si estamos en volumen 3, por ejemplo, pues ponemos todas las canciones de volumen 1, todas las canciones de volumen 2 y parte de canciones del volumen 3. Entonces, cuando está la cuadrícula en blanco, decimos, ¿cuál deseamos repasar hoy? Pues mira, la 5 del volumen 1, la 3 del volumen 3 y la 4 del volumen 3, 2, la que sea. Y las marcáis con una X y vamos marcando con una X tal y como vamos repasando las canciones. Entonces es una forma visual muy chula de ver las canciones que hemos repasado más y las que hemos repasado menos. Si, por ejemplo, la canción 3 del volumen 2 la hemos hecho 5 veces y la siguiente canción ninguna, pues a la derecha de esta canción tendremos 5X y bajo ninguna. Es una manera de hacerle ver al niño o a la niña, oye, esta canción la hemos repasado un montón y esta otra apenas la hemos repasado. Entonces es una manera visual de ayudarnos de esta forma. Esto es una manera que tenéis para hacer el repaso. Otra, un poquito más evolucionada y que a lo mejor puede estar un poquito más ideada, es basándonos en esta misma cuadrícula, pero en la columna de la izquierda, en vez de tener las canciones, lo que tenemos son los días. El día 1, día 2, día 3, día 4, así hacia abajo, en la columna de la izquierda. Y a la derecha, pues tenemos las canciones que vamos a repasar en ese día. Entonces, muchas veces puede resultar más interesante porque no es tan aleatorio como la otra forma de repaso. En esta forma de repaso, pues nosotros ponemos previamente, pues el día 1 voy a repasar las canciones 2, 4 y 8 de volumen 1 y la 2 y la 3 del volumen 2. Al día siguiente, pues la 3, la 5 y la 7, así, entonces vamos rellenando. Es una manera prevista, es un poquito más elaborado la forma de repaso, pero a lo mejor a los niños les viene mejor. Y si sois profesores, pues es una manera de trabajar, a lo mejor pues puede ser que trabajemos cierto movimiento o nosotros conocemos las obras que tienen los puntos técnicos de las obras, los profesores las conocemos y en principio los papás y los peques pues también tienen una idea de lo que son. ¿Qué pasa? Que podemos hacer hincapié en algunas canciones para repasar más esos días o incluso no sobresaturar el repaso. Pues por ejemplo, si tenemos un cierto giro melódico en una canción y ese cierto giro melódico pues se trabaja en 3 canciones diferentes de punto técnico, pues que no coincidan esas 3 canciones el mismo día. O si realmente ese punto técnico es el que queremos trabajar, pues hacer esas 3 canciones ese día. ¿Vale? No sé si me explico, es una manera de controlar mejor el repaso. De la otra forma es un poquito más aleatorio y de esa forma las canciones están prehechas. Os digo marcando con una X, pero puede ser pintando la cuadrícula, puede ser poniendo un gomet, puede ser haciendo una textura con un boli, pues haciendo rayitas de una manera y haciendo rayitas de otra manera, vamos completando.
Cada niño lo sabéis que es de una manera y estos serían como planteamientos generales que nos ayudan a hacer este repaso en la cuadrícula. Otro punto que también os comenté en el capítulo 19, creo que es, por ejemplo, utilizar algo físico. Pues yo os hablé de los palos estos que utilizan los médicos para vernos la lengua, cuando abrimos la lengua y los palos estos que utilizan, o ahora, que es muy apropiado, podemos utilizar palos de polo. Entonces, en estos palos de polo ponemos el nombre de las canciones y los ponemos todos en un bote. Tal y como están todos en un bote, pues cogemos uno aleatorio. Mira, hoy nos ha tocado esta canción, pues la tocamos. Cogemos 3 o 4 palitos y hacemos el repaso del día. Y los vamos poniendo pues en otro bote. Y una vez hemos terminado, hemos vaciado el bote, pues evidentemente se han repasado todas las canciones y tenemos el repaso completo. Podemos volver a empezar. Es una manera. Podéis hacerlo con palitos, podéis hacerlo con gomitas, podéis hacerlo con pequeñas pegatinas, podéis hacerlo con trocitos de velcro, con las canciones puestas en maderitas o en hojas plastificadas y ponéis velcro detrás y lo podéis ir pegando en la pared. Hay un montón de recursos. Sería un poquito como las tablas de recompensa. Si habéis trabajado alguna vez con esto, es como una tabla de recompensas y podéis poner de forma imantado. Pues el día que hemos hecho el repaso ponemos este pequeño extra en ese sentido. Son como las tablas de recompensa, pues estas cuadrículas que cuando se lavan los dientes pues ponemos un gomet o ponemos algo, es hacer algo similar pero con el repaso, que puede ser muy útil. Y ahora voy con la segunda parte, digamos. ¿Qué pasa? Pues cuando somos adolescentes, tenemos 12, 13, 14, 15 años. Es una edad difícil. Además, actualmente es más difícil si cabe pues, por toda la información, todas las nuevas tecnologías, todos los problemas que tenemos los padres y madres a la hora de educar en nuevas tecnologías. Aprovecho para meter aquí la cuña, pues que sepáis que hago otro podcast que se llama Control Parental, en el cual intento ayudar a padres y madres pues a cómo poder utilizar las nuevas tecnologías o cómo cómo educar a nuestros peques en las nuevas tecnologías. Si os apetece buscarlo, aunque si habéis entrado en la web a lo mejor alguna vez lo tenéis, ahí está Control Parental y bueno, es mi pequeño granito de arena a la hora de ayudar a las nuevas generaciones de padres a ver qué hacemos con las nuevas tecnologías y los peques. Bueno, metido la cuña. Quiero seguir con el tema. Pues eso, podéis utilizar las tablas de recompensas y el plus más ese que os quiero dar es para estos adolescentes. Entonces, una forma muy chula de hacerlo, a los niños pequeños pues les gusta pintar, por eso os hago de esta cuadrícula, y una forma muy chula para hacerlo a los más adolescentes podría ser, por ejemplo, utilizar una hoja de cálculo. Si tenéis Excel o si tenéis Google Sheet, ¿vale? Que es, no sé cómo se pronuncia, SHEET, que es la hoja de cálculo de Google, bueno, o en cualquier plataforma, voy a decir hoja de cálculo por genérico. Si utilizáis cualquiera de estas, podéis hacerlo de forma digital. Entonces, podéis poner las canciones en las casillas y rellenarlo con un tic. Un tic es el típico V de marcado que se hace. Entonces podéis hacer una plantilla de estas, poner las canciones y rellenar el resto de cuadrículas con tics. Así cuando lo hemos hecho, pues le damos al tic y lo completamos. ¿Qué pasa? Que puede ser un incentivo el ir al móvil del papá o de la mamá o si tienen 14, 15, 16 años y tienen su propio teléfono o su propio smartphone o su propia tableta, pues tener ahí el repaso, tenerlo en su propia aplicación de Google. Y todo esto es gratuito. Es bajarse la aplicación de Google, crear el repaso y poder hacerlo. Entonces, crear un incentivo, pues cuando rellenemos la tabla, cuando lo completemos, pues mira, vamos a hacernos una merienda chula, lo que siempre os digo, o vamos a hacerle un concierto a los abuelitos, o incluso un poquito más material, entre comillas, pues vamos a ver esta película al cine. Siempre intentando hacer un poco refuerzo positivo, aunque, vale, nunca que sea negativo. Si no rellenas la tabla, no vamos a hacer esto. No. Cuando completemos la tabla, pues mira, nos vamos a ir a merendar o nos iremos esa mañana a la piscina. Yo qué sé, hacer un poco... Muchas veces no me gusta así recompensar como recompensa física, por así decirlo, o como un refuerzo antinatural. Mola más los refuerzos naturales, refuerzos de abrazos, de cariños, pero bueno, puede ser una buena motivación el irnos a la piscina o a la playa, aunque vais a ir. Como vamos a ir, pues es una manera de apretarles un poco. Así que creo que sería interesante poder crear estas tablas con ellos. Nosotros los papás, aunque evidentemente si estáis en volumen 4 o volumen 5, ya no seguís tanto al niño como cuando estábamos en los primeros volúmenes, porque el rol vuestro ha cambiado. Pero poder ayudarlo, porque en la educación digital estamos todos, poder ayudarlos a crear estos repasos y que ellos mismos lo hagan y sean
capaces y conscientes de poder hacerlo. No quiero decir que si tenéis 9 años, 8 años, pues lo podáis hacer con los niños pequeños. Entonces, poder utilizarlo libremente. Simplemente quiero daros este pequeño toque que lo podéis utilizar en verano. Tanto de un ejemplo de esta hoja de cálculo de Google Sheet como las cuadrículas que os he comentado antes, os voy a dejar ejemplos en la web del podcast para que lo tengáis y os lo podáis bajar, que lo rellenéis vosotros mismos y que os puedan servir para este verano. Y ya os iré comentando un pequeño proyecto que tengo entre manos para poder hacer el repaso con estos jóvenes, que es más difícil. Es una cosa que quiero amasar este verano y quiero dedicarle tiempo y a ver si va cogiendo su fruto, y os lo diré aquí. Es un pequeño cliffhanger que os dejo aquí para que tengáis y dejaros ahí con el ansia, pero bueno, poco a poco yo os lo voy compartiendo todo con vosotros, porque esa es la finalidad de esto, yo ayudaros a vosotros y vosotros ayudarme a mí, que muchas veces con vuestro feedback pues me ayudáis un montón, además me motiváis a seguir con el podcast. Por eso, como siempre, quiero animaros a que escribáis valoraciones positivas en la plataforma donde me escuchéis, ya sea Apple Podcast, ya sea Spreaker, ya sea iVoox, ya sea cualquier otra plataforma que no conozco, que también estamos. Yo lo he hecho todo para que el podcast esté en todos sitios. Entonces, si podéis dejar valoraciones y sobre todo si podéis suscribiros, porque así haréis más visible el podcast, nos posicionan mejor y más gente podrá conocerlo. Podrá conocerme. Entonces, se nota que viene ya el final de curso, que estoy a final de verano y que las fuerzas van acabando. Ya os comentaré en las próximas semanas cómo voy a llevar el podcast este verano y las ideas que tengo para vosotros. Deciros que me podéis encontrar en Twitter e Instagram buscando carmelosena /, ese soy yo. Y en Telegram continuamos con el canal de Telegram de Mundo Suzuki. Buscar Mundo Suzuki en Telegram y lo encontraréis. telegram.me/Mundo Suzuki. Y como no, encontraréis estas formas y otras de contactar conmigo, y además os dejaré las cuadrículas del repaso en el capítulo de esta semana en carmelosena.com/Mundo Suzuki. Nada más, desearos un buen final de curso, si no puedo hacer un podcast antes de que termine el curso, que yo creo que sí, la semana que viene buscaré un ratito para grabarlo, y nada más, nos escuchamos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!